¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y aquí estamos de vuelta en su pequeño espacio de meditaciones en este nuevo año 2026. Feliz año nuevo para todos ustedes, llenos de muchas bendiciones de Dios y, como decía el Papa, nuestro futuro está en las manos del Señor y de María Santísima, puesto que hoy comenzamos el año encomendándonos en sus maternales brazos, ya que hoy celebra la Iglesia la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. La segunda lectura de hoy está tomada de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy, a los 8 días de haber celebrado el nacimiento de nuestro Redentor, aparece esta lectura que ya la hemos escuchado, pero al final se le agregó el otro versículo. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Y eso es lo que estamos también recordando hoy, la circuncisión de nuestro Señor. María hoy aparece en la iglesia, o la celebramos, mejor dicho, como Madre de Dios. Un título, un nombre que llegó a ser una complicación
en un momento de la iglesia cuando aquel hombre que fue patriarca de Constantinopla llegó a pensar que María no era madre de Dios así tal cual como lo pensábamos en Occidente. Hablábamos de Nestorio, quien llegó a dudar y a creer de una manera diferente a como la iglesia de Occidente lo pensaba, y tanto fue su duda y jamás pensó tal vez que iba a caer en una herejía, que iba a poner incluso no solo la maternidad divina en tela de juicio, sino la figura misma de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso fue un verdadero problema. Hay testimonios muy antiguos de que ya en las catacumbas romanas se encontraron escritos acerca de María como madre de Dios. Y esto es muy interesante, porque esto es un testimonio de que ya en los siglos I, II y III e incluso siglo IV, los cristianos entendían y creían que María era madre de Dios porque Jesucristo era Dios. Así de simple. Porque ante la pregunta de que Dios puede tener una madre, no olvidemos lo que el mismo ángel le dijo: nada es imposible para él. Se lo dijo a María. Él dijo el día de la anunciación. Entonces, obviamente Dios como Dios, el verbo encarnado, engendrado desde antes de los siglos, no es engendrado por María como Dios, es engendrado como hombre en el tiempo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, como también dice la carta a los Gálatas, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y nacido de mujer quiere decir que es hombre. Y todo el que nace de mujer llama a esta mujer mamá. Entonces Jesucristo llamó a Dios, a María, mamá, siendo Dios. Y Él no puede dividirse entre una parte siendo Dios y una parte siendo hombre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él llama a María mamá. Por lo tanto, Dios también puede llamar a María mamá. Nadie se escogió a su madre, pero Dios sí pudo hacerlo. Y haciendo un poquito de historia, al comenzar este año civil 2026, también celebramos en la iglesia esta hermosa solemnidad de María, Madre de Dios. Lo primero que hay que señalar, y como lo decía hace un momentito, este título tiene mucha antigüedad. De hecho, han sido halladas evidencias de que se le invocaba de esta manera. La comunidad de Egipto llegó a llamar a María Madre de Dios en la oración más antigua que se conoce acerca de la Virgen. Y es esta que nosotros rezamos muchas veces y no nos damos cuenta de que estamos haciendo historia. Dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y esta plegaria fue recogida en la liturgia de las horas del oficio divino desde tiempos inmemorables, dada su riqueza teológica y espiritual. Entonces, en el siglo IV, fíjense bien, siglo IV, el título de Madre de Dios ya estaba incorporado en la oración de los fieles, en la misa, y se usaba con frecuencia, tanto en la iglesia de Oriente, que se hablaba griego, y ahí se le llamaba la Theotokos o Theotokos, y en Occidente también lo hacían con la versión latina, Mater Dei. Entonces, dicho en otras palabras, los cristianos ya habían hecho suya la forma de reverenciar y de honrar a la Virgen, considerando dicho trato como parte integral de su tradición e identidad. Los primeros cristianos llamaban a María, solicitaban su intercesión, la llamaban Madre de Dios y la llamaban Virgen. Por lo tanto, nadie dudaba en aquellos tiempos de que María fuera todas esas cosas: intercesora, madre del verdadero Dios. Pedían su protección, bajo tu amparo nos acogemos. Sabían que María ejercía su rol de madre no solamente cuando estaba con el Hijo, cuando estuvo con el Hijo, sino que ahora es madre de toda la iglesia, de toda la iglesia. De hecho, cuando ocurrió el concilio de Éfeso, y estamos hablando del año 431, para aclarar este asunto, y se afirmó lo siguiente: la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo
Cristo es Dios. Cuando se definió esto, el pueblo entero salió a las calles en procesión de antorchas, recitando aquello que nosotros decimos en la segunda parte del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, la herejía nestoriana fue superada y aclarada por el concilio de Éfeso en el año 431. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que para nosotros los católicos la única fuente de revelación no es la Biblia, como no tomamos la Biblia como única fuente de revelación, sino que también es la tradición, el magisterio de la iglesia e incluso la liturgia, porque estas oraciones fueron incorporadas en la liturgia hacía mucho tiempo. Hay una aclaración muy interesante acerca de una homilía que emitió el Papa Santo Juan Pablo II en noviembre del año 96. Y él señalaba lo siguiente: la expresión Theotokos o Theotokos, que literalmente significa la que engendró a Dios, a primera vista puede resultar sorprendente y puede suscitar una pregunta: ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. Luego, el santo añadió: el Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios, Padre, y es consubstancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada, no existía, de hecho. Pero el Hijo de Dios, hace 2000 años, tomó nuestra naturaleza humana. Y entonces María lo concibió y dio a luz. Y entonces sucede lo que está describiendo la carta a los Gálatas en el capítulo 4. Al llegar la plenitud de los tiempos, hace 2000 años, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Entonces Cristo nos hizo hijos del Padre, pero también su natividad, su nacimiento en carne mortal, nos hizo hijos de María, porque María es madre del cuerpo de la iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y si ella es madre de la cabeza, también es madre del cuerpo. Por lo tanto, María ejerce su maternidad divina en todo el cuerpo del Hijo, que es la iglesia. Habrá muchas cosas más que decir acerca de la maternidad divina de María, porque esto es fuente inagotable de teología y de cuestionamientos y de explicaciones, pero sobre todo es una cuestión de fe. ¿Crees realmente que María es tu madre? ¿La invocas como tu madre? ¿Cuentas con su protección y con su intercesión ante su Hijo? Porque con esto de lo de la corredención y la intercesión y la mediación, hay que aclarar algo. Hay dos tipos de mediaciones según la Iglesia, según la espiritualidad eclesial católica: la mediación por satisfacción y la mediación por intercesión. Media quien paga la deuda, y eso es mediación por satisfacción, y el único que hizo eso fue Jesucristo, y ese título le corresponde única y exclusivamente a Él. Pero también existe la mediación por intercesión, aquel que pide o aquella que pide para que algo se lleve a cabo. Y las mediaciones en la iglesia y en la historia del pueblo de Dios son muchísimas. Dios llamó siempre a personas para que fueran mediadores. Así que bendito Dios por esta posibilidad que tenemos de llamar a María como Madre nuestra, siendo Madre de Dios, y contar con su poderosa intercesión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre durante todo este año nuevo 2026 que apenas comienza. Chao, chao.